Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bueno, vamos a arrancar nuestra clase. Solo para hacer un pequeño recordatorio en qué tema estamos. Estamos en el desarrollo histórico de la administración de trabajo. Vimos su concepto, sus antecedentes y en este desarrollo histórico les dije que habían varias etapas, ¿verdad? La primera etapa ya la vimos, donde se instaló una oficina de trabajo en Estados Unidos y el Departamento Federal, que fueron pioneros en esta área, y en Francia, que establecen sistemas de inspección. Les mencioné que el tema del órgano administrativo de trabajo es como el Ministerio de Trabajo que tenemos en nuestro país, solo que en el desarrollo histórico que estoy mencionando, me estoy refiriendo a los órganos o a los órganos como fueron creados a nivel internacional. Entonces, sé que ahora es más fácil, es el Ministerio de Trabajo, pero también es importante que incluso en qué etapa del desarrollo de los órganos administrativos se creó el Ministerio de Trabajo, en qué etapa del desarrollo se creó la OIT. Entonces, eso también es fundamental. Y eso es el desarrollo histórico del derecho de trabajo. Entonces, en la segunda etapa, es fundamental, es muy importante para el derecho de trabajo, porque se crea la OIT por medio del Tratado de Versalles en 1919. Y esta OIT se incorpora a la ONU en 1945, que impulsó dentro de los estados la creación de todo lo concerniente al ramo de trabajo. Es decir, en este desarrollo, pues claramente Estados Unidos ya se había anticipado, pero en la segunda etapa vieron lo importante y se genera todo un órgano internacional. Y este órgano internacional, la OIT, se crea por tres motivos. El primero de ellos es la causa de justicia social, paz universal y la obligación o la responsabilidad de generar o emitir normas internacionales en materia laboral bajo convenios y recomendaciones. Y estos convenios o recomendaciones que la OIT pues emite, también están focalizados en tres temas, como son la libertad de sindicalización, las políticas de formación y empleo, condiciones de trabajo y seguridad social, inspección y vigilancia de las instituciones de trabajo. Sobre estos tres marcos son las normas internacionales en materia laboral que la OIT tiene bajo su cargo. Y ese es el motivo por el cual, uno de los motivos por los cuales fue creado. Por supuesto, la paz Licenciado, universal. perdone, ¿podría repetir los tres términos de los tratados y recomendaciones de la OIT? Sindicalización fue el primero, el segundo. Políticas de formación y empleo, condiciones de trabajo y seguridad social. Gracias. Bien, ¿todos ven la diapositiva? Solo me llama la atención. Sí. Se mira, Ahí está, Muy bien. sí. Va, perfecto. Bueno, entonces,
En 1919 y en esta segunda etapa fundamental para este desarrollo porque se crea la OIT, ¿verdad? Entonces, ustedes me imagino que han escuchado mucho sobre la OIT, pues en efecto, es en este curso donde se explica por qué la importancia que radica para las organizaciones sindicales y todos los convenios internacionales. Pero la OIT tiene algunos órganos. Está la Conferencia General de los Representantes de los Estados Miembros, el Consejo de Administración y la Dirección General de Trabajo. Empiezo de abajo hacia arriba. Y la Dirección General de Trabajo también se le conoce como Oficina Internacional de Trabajo. Esta Dirección General de Trabajo o bien Oficina Internacional es a la que yo denomino la que hace todo el trabajo, o la mayor parte, pues, ¿verdad? O el trabajo de campo. ¿Por qué razón? Porque debe ordenar la iniciativa de gobiernos para presentarlas ante la conferencia internacional. Es decir, no solamente va a recibir a Guatemala a través de su presidente Yamatei presenta una iniciativa para el control o la prohibición de trabajo infantil en, en el área o en materia de juegos pirotécnicos, por ejemplo. Pues ellos no solo lo van a recibir, lo mandó Yamatei y lo vamos a mandar a la conferencia. No, ellos tienen que no solo ordenar, sino investigar, verificar la viabilidad incluso de ese proyecto. Entonces tienen una participación muy importante. Trabaja con dos organismos, uno la conciliación y dos y el arbitraje, donde se perturba la paz. Es decir, la OIT interviene porque puedan existir casos muy extremos. Por ejemplo, hoy se está notando la explotación que nuevamente están tomando muchas empresas, jornadas extenuantes nuevamente, sin una protección del Estado, ¿verdad? Lo que no están calculando es el problema que pueda tenerse con posterioridad, ¿verdad? El trabajador aguanta, pero no tanto. Y si se dan esas condiciones, la OIT puede participar, intervenir, ¿verdad? Para una conciliación o un arbitraje también, ¿verdad? Para eh, buscar la solución de los conflictos entre las partes. Tiene a cargo la administración de trabajo. Es un instrumento técnico de Estado porque ahí es donde se orienta todo lo referente a las acciones laborales que deben implementarse y cómo deben de implementarse. Atiende a todas las organizaciones y por esta razón han escuchado ustedes que muchos sindicatos acuden en queja a la OIT, pero acuden a esta oficina, a la Dirección General de Trabajo. Y esta dirección o bien oficina recomienda la creación de normas y regula reglas internacionales en materia de inspección, que es una de sus principales obligaciones. Entonces, esta es la función, es trabajo de campo que tiene la Dirección General de Trabajo. Y luego el Consejo de Administración, que está integrado por 56 personas. Para que me den las de 56 personas, empiezo de la siguiente manera. 28 son representantes de gobierno, 14 de patronos y 14 de trabajadores. Total, 56. Pero de estos 28 representantes de gobierno, 10 pertenecen a países industrializados, es decir, ya tienen un espacio fijo. Y este consejo, una vez integrada las 56 personas, pueden elegir a su presidente, 2 vicepresidentes y todo el personal necesario. Y la conferencia, que es el más alto, entonces regreso nuevamente al Consejo de Administración,
y yo lo interpreto como el representante de la OIT, dado que tienen un presidente y vicepresidente, entonces ejerce la representación. La Conferencia General de los Representantes de los Estados Miembros es el máximo órgano, porque aquí es donde se reúnen los países para la discusión de instrumentos internacionales. Se integra por 2 representantes gubernamentales, uno por trabajadores y uno por patronos, y se reúnen una vez al año en Ginebra, Suiza, es decir, la Conferencia General, llamamos la máxima autoridad, ¿verdad? Y el Consejo de Representantes y la Dirección General de Trabajo, que tiene a su cargo todos los aspectos técnicos de la OIT. Bueno, con este tema lo que necesito que ustedes me hagan es ampliarme un poco más la información, porque si se dan cuenta, estas diapositivas es un extracto únicamente que me es útil para comunicarme con ustedes, para explicarles, ¿verdad? Y que sea sencilla la interpretación, pero no debe quedar así. Lick, ¿no se le escucha? Oigan, no. A ver si confirman lo que yo les resumí o hay más funciones, ¿verdad? Entonces, eso lo tienen que hacer. ¿Dónde lo van a consignar? En su cuaderno de... Lick, perdone, Mm, fíjese no que se escucha. se le interrumpió cuando estaba dándose la explicación y no escuchamos solo hasta donde dijo el cuaderno. Ah, casi todos lo escucharon. Lo van a incluir en su cuaderno o bien, si es en un cuaderno digital, en el cuaderno digital, ¿no? Allí van a colocar toda la información. La fuente es Internet, incluso hay una página donde pueden verificar todo eso, pero lo que necesito es que por lo menos bajen la información y se familiaricen con qué funciones tiene. ¿Alguna duda? Perdone, licenciado. Ujú. Es Ahí que nos todo claro. quedamos en donde Gracias. estaba explicando lo que quería que le encontráramos. Los integrantes qué países integran la conferencia, el Consejo de Administración y cuáles son las funciones de los 3 órganos de la OIT. Si, por ejemplo, yo les puse en un más que resumen las funciones de la Dirección General, vean si las que yo coloqué están en esas, si coloqué muy pocas o hay más, ¿verdad? Eso necesito que investigue. Ok, muchas gracias, licenciado. Muy bien, Lick. Ujú. Obligatorio, porque luego me consultan y entonces pues, me dicen, si no tiene ponderación, entonces como que no lo ven obligatorio. Todo lo que yo pido, y si no tiene alguna ponderación, le doy ponderación, pero en el examen. Y ahí viene el problemita, ¿verdad? Porque hay quienes no lo hacen y después están peleando con uno. Y entonces van a tener que hacerlo, sí o sí, de una Licenciado, perdón, vez. Dígame. buenas noches. Dijo funciones de la Dirección General. Ujú. Gracias. Así es. Bueno, ¿no tienen dudas, más dudas antes de que pase a las demás etapas? Yolic. Bueno, me faltó, perdón, no puedo, falta todavía la tercera etapa, pero me quedan unos temas, los postulados y los objetivos de la OIT. Pero esto solamente es enunciativo. Postulados de la OIT, el trabajo no es una mercancía, ni es decir, no somos mercancías. La libertad de expresión y asociación es fundamental para la OIT. Tenemos que tener ese derecho. Si no hay libertad de expresión, es un país violador a los derechos
de la ciudadanía, se convertiría en una dictadura si nos coartan ese derecho. La pobreza constituye un peligro a la prosperidad, es cierto, así es. Todos tenemos derecho a tener mejores condiciones de vida. El apoyo a la comunidad internacional es importante. Es importante también la participación de los representantes obreros patronales y la cooperación con el Estado. Y procurar el bien común, otro postulado de la OIT. Objetivos: elevación del nivel de vida, en materia de salarios, justa división de los frutos, es decir, no porque tienen algunos, solo ellos debieran de tener. Es algo que debiera de impregnarse en cada estado, en cada país. En el nuestro me parece que no está impregnado, solo algunos generan grandes riquezas y otros viven consumidos en una extrema pobreza. También el objetivo es lograr el reconocimiento de la negociación colectiva, es decir, si teníamos dudas acerca de cómo, por qué negocian los sindicatos, la OIT procura que se reconozca la negociación colectiva. Se deben de extender las medidas de seguridad social. El ICS en Guatemala debe de extenderlas. Proteger la salud y vida de los trabajadores es fundamental, no nos debe de exponer a ningún riesgo. Suministrar en lo posible alimentos baratos, vivienda y una cultura adecuada, otro objetivo de la OIT. E iguales oportunidades educativas y profesionales, todos. Entonces, ahora sí, entramos a la tercera etapa. En la tercera etapa, su principal característica es la protección física del trabajador. En esa etapa, entonces, pasamos la primera con la oficina de Estados Unidos, a la segunda dijeron, esto es bueno, se creó un órgano internacional. En la tercera etapa dicen, bueno, ya tenemos que ver cómo se protege el trabajador. Y ahí se creó el Ministerio de Trabajo, porque ya se le encarga la protección en sí de los trabajadores, el reconocimiento que al Estado le compete el control jurídico de las relaciones obreros patronales, entonces ya lo asimilan a un Estado totalmente proteccionista y no un Estado gendarme. Cuarta etapa, se amplían los métodos de previsión social, se debe de organizar el mercado de empleo, esa es la postura, provocar una estructura económica nacional, intensificar las medidas contra la inseguridad económica y reglamentar en lo posible las condiciones de trabajo. Muy bien. Eso es todo lo relacionado al desarrollo histórico del órgano administrativo de trabajo. Así es como se implementó la primera oficina, así es como se implementó la OIT y se generó la creación del Ministerio de Trabajo y por la consiguiente protección del trabajador, y la última para mejorar y extender la previsión social. Eso, en todo ese escenario se buscó que cada uno de los estados se comprometa y aunque pareciera que no se cumplen, es parte ya de la responsabilidad que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El siguiente tema que vamos a ver es lo relacionado a la organización administrativa de trabajo. Es decir, cómo están organizados. Quiero decir con esto que toda organización en cada país, incluso la OIT, debiera o debe de tener estas 4 funciones. Esas 4 funciones están en funciones jurídicas, registro de las asociaciones profesionales, económicas de la administración de trabajo
y de previsión social. Cuatro funciones que debe tener obligatoriamente todo órgano administrativo de trabajo. Como ya entendimos la lógica del órgano administrativo, pensemos entonces si estas funciones las tiene nuestro órgano administrativo en Guatemala, es decir, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Veamos las funciones jurídicas. Me puso. El link no se le escucha. Confirman, por favor, si se escucha. Ahorita ya. Sí se escucha. Se escucha, bueno, gracias. Es que les digo, me puse un poco de pie porque ya todo el día sentado ustedes y otra vez sentado ahí, ya no más. Entonces, la primera, la función jurídica, tenemos cuatro, legislación, conciliación, arbitraje e inspección. En esta función jurídica de nuestro órgano administrativo, veamos si tiene la posibilidad de formular proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos que tiendan a mejorar las relaciones de trabajo. Sí, tiene esa función. Incluso si el organismo ejecutivo que tiene iniciativa de ley quiere presentar un proyecto, una iniciativa ante el Congreso en materia de trabajo, ¿a quién se lo va a pedir? Al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, porque ellos tienen esa función. Conciliación entre intereses de la clase trabajadora y empresarial. Bueno, ¿qué hacen los inspectores cuando llegan a denunciar la falta de pago, el incumplimiento de las obligaciones? Lo que hace es avenir a las partes en una etapa de conciliación para tratar de que se resuelvan las distintas diferencias que tiene a través de la conciliación, si la tiene. El arbitraje es solución a un litigio llevado a cabo por un tercero imparcial, un juez privado que emite el denominado laudo. Como es una doctrina, todo esto es doctrinario, y dice un juez privado que va a un tercero, y así en sí es el arbitraje. Y algunos países pues así lo tienen, así lo asumieron, pero en Guatemala funciona de una manera un poco distinta, porque el arbitraje no es en sí aplicado de manera directa por el Ministerio de Trabajo, sino es aplicado por conducto de un juzgado o de un tribunal arbitral, en donde el juez de primera instancia va a ser el presidente de ese tribunal. Entonces, varía un poco y diríamos que esta función del arbitraje está en Guatemala, pero está a cargo de un tribunal de arbitraje. Por supuesto, no se descarta que las partes fuera del Ministerio de Trabajo quieran acudir a un órgano de arbitraje para solucionar su conflicto. Eso lo pueden hacer, pero en sí que lo tenga el Ministerio de Trabajo no lo tiene. Inspección de trabajo. La inspección de trabajo va en control previo, higiene, seguridad, peligrosidad de la maquinaria. También tiene control de equipo individual, seguridad personal, ropa de trabajo, aparatos de protección, luminosidad, ventilación y entre otros. También el control de elementos nocivos, ruido, humedad, humo, medidas de prevención de accidentes, señales, avisos. Control posterior de haberse producido un accidente de trabajo, investigación profunda de las causas que la provocaron para evitar que se produzca nuevamente. La responsabilidad administrativa es denunciar violaciones a que tengan conocimiento, las que se produzcan contra condiciones de trabajo pactadas, como falta de pago,
vulneración. La Los vulneración. escucha. No se escucha. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Bien. Probando pronto. Sí, licenciado. Ah, bueno. Sí, Ok. Entonces, la vulneración de normas de higiene y seguridad y el no pago de jornada extraordinaria. Entonces, si vemos en inspección de trabajo, nuestro órgano administrativo en Guatemala sí tiene participación en el Ministerio de Trabajo de manera directa. Entonces, ¿qué hace? Atiende las denuncias, atiende conciliaciones, pero también tiene la obligación de, de acudir ante las distintas entidades o empresas, ¿verdad? Donde exista la denuncia sobre un hecho o violación a normas, ¿verdad? Tiene todo el derecho de acudir, ya sea con cita previa o de manera imprevista. Tiene toda la obligación de acudir y los empleadores tienen la obligación de atender todas, todas ¿cómo se llama? Las visitas que realiza el, eh, la Inspección General de Trabajo. Entonces, como función de jurídicas, sí tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social como órgano administrativo. Ahora, registro de las asociaciones profesionales. Cuando hablamos del registro de las asociaciones profesionales, estamos refiriéndonos al procedimiento en cuanto al registro e inscripción de los sindicatos. Como les dije con anterioridad, les voy a enseñar la inscripción o cómo se inscribe una organización sindical y ahí va a ser el momento en donde les indique cómo o dónde se inscriben. Pero me anticipo a decirles que se inscriben en el registro público de sindicatos. En ese registro público de sindicatos se registra el sindicato como tal, como persona jurídica, y a sus representantes, que son los integrantes del comité ejecutivo. Pero por eso es que no se los coloqué, porque lo vamos a ver, pero me quería referirme nada más a la función de registro. Pero sí, lo que van a tener que hacer es leerme el convenio 87 de la OIT. Lamentablemente en esta diapositiva, bueno, en las que he intentado, este convenio nunca lo logro ponérselos a la vista. Aunque yo lo tengo a la vista, ustedes no, pero debo de dejar de presentar y al final esta forma que tengo en mi computadora, no sé, no me permite compartir PDF. Pero este convenio 87 se refiere a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Y para hoy entonces ya les tengo un nuevo término, sindicación. Si ustedes fueran penalistas, me dirían, sindicación significa el sindicado, el señalado, ¿verdad? Pero resulta que en derecho de trabajo tiene otra connotación. Y esa otra connotación se relaciona con el hecho del derecho de sindicalización, es decir, de organizarse, no de señalar de un delito, sino de el derecho de organizarse. Es un nuevo término. Bueno, ahora, funciones económicas. Tenemos funciones económicas de la administración de trabajo. Tenemos condiciones de trabajo, empleo, política económica y economía nacional y un análisis estadístico. En las condiciones de trabajo, como función económica, las que se pactan en contratos, convenios, pactos colectivos,
Por supuesto que tienen repercusiones de carácter económico para los empleadores y para los trabajadores. Y el Estado debe intervenir cuando se pacta menos del mínimo. Es decir, a pesar de que tienen repercusiones, pues el Estado tiene que intervenir para que no bajen del mínimo. Esa es la finalidad de la intervención del Estado y por supuesto el objetivo es que se eleve el nivel de vida. Esas son en cuanto a condiciones de trabajo. El empleo. Se debe buscar fuentes de empleo, proteger el empleo, evitar el desempleo masivo y hacer parte de la sociedad general de la solución conjunta. La política económica y economía social, nacional está relacionada con la formulación de planes de desarrollo económico, soluciones de crecimiento y rápido y sensible de la economía, capaz de elaborar las mejores normas para obtener mejores éxitos en el plano del crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Por qué razón? Porque en tanto se mejoran las condiciones, también va a haber una mejora en cuanto al ingreso y a las condiciones laborales, porque van a haber recursos y eso es parte fundamental. Y el análisis estadístico, porque les anoto aquí que pareciera no tener trascendencia, sin embargo se obtiene información. Se fue el audio. No se le escucha. Nos quedamos sin Manda. análisis estadístico. Se obtiene. Hasta ahí. ¿Y ahorita me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, ok. Les decía que en el análisis estadístico les anoto que pareciera que no tiene trascendencia, pero con este análisis se obtiene información sobre problemas de laborales y sirven para tomar medidas correctivas o toma de decisiones, que eso es importante. El empleo de estadísticas sobre higiene, el salario, duración del salario, capacitaciones, tecnificaciones, que son muy importantes, pero que están a cargo del INE, sirven para tomar también decisiones. Entonces, estas funciones económicas de la Administración de Trabajo, ¿las tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social? Sí las tiene. Todas ellas las tiene, es parte de su responsabilidad, su compromiso, ¿verdad? Para con la sociedad guatemalteca. Esa es parte fundamental. Entonces ya vimos las funciones económicas. Ahora, función de previsión social. Cuando mencionamos las funciones de previsión social, estamos refiriéndonos a todas aquellas acciones públicas que buscan la protección contra contingencias y situaciones imprevistas. Entonces, son todas esas acciones que tiene el Estado, son muchas, la previsión social es el marco general y lo confundimos con la seguridad social, pero la previsión social es un marco mucho más amplio y dentro de la previsión social está la seguridad social. Por eso en la previsión social se incluyen la recreación, la cultura, varios factores. Entonces va dirigido a satisfacer necesidades futuras, importantísimo. Busca evitar daño antes que se produzca, también que evita enfermedades, busca la profesionalización y la educación, fundamental. ¿Cuál es el propósito? Busca de un ingreso económico que permita una existencia digna. Es decir, no se trata nada más y el Estado no puede intervenir, lamentablemente, en una nueva filosofía en donde se atienda a esto realmente, que no solo se trata de que un sector haga fortuna, sino que todos vivamos bien, ¿verdad? También la ampliación del régimen de seguridad social, es decir, del IX, no solo riesgos profesionales, sino ordinarios a todos, pero eso ya se implementó. Lo que necesitamos nosotros es la cobertura del IX y que sea un servicio eficiente. Otorgamiento de recursos económicos cuando sobreviene una desocupación, el desempleo, incapacidad o vejez. Aunque no tenemos
un seguro por desocupación o desempleo si tenemos en el caso de incapacidad o vejez en cuanto a la jubilación. Concesión de satisfactores no económicos, reducción de tiempo de trabajo, la recreación importante, la búsqueda del trabajador para garantizarle una tercera edad y pues no existen lamentablemente programas preventivos, solo de jubilación o el denominado Montepío. Muy bien, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Licenciado, esto significa que en esta última parte todavía no estamos completamente llenando los requerimientos. Sí, y cumplimos con esa parte, pero lo que necesitamos es, por ejemplo, en seguridad social, lo que necesitamos cobertura y eficiencia, porque en cuanto a las contingencias por accidente y enfermedades ordinarias, sí la tenemos, pero lo que no tenemos es un servicio eficiente, que es distinto. Y todo lo demás, si se trata, por ejemplo, el Estado tiene centros recreativos, tiene educación, lo diluye muchas veces a través de municipalidades, tiene proyectos, todo eso sí ya tiene una participación. Tal vez ampliarlo, mejorarlo, sí hace falta, pero sí ya tiene mucho de eso. Y entonces vemos que todas esas funciones sí las tenemos en Guatemala a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Alguna otra duda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Solo tal vez con referencia a la parte de jubilación que nosotros no tenemos en la iniciativa privada, solo existe en la iniciativa pública, que es lo que usted Sí, menciona, sí Montepío, ¿verdad? existe, sí existe, Pero a través del IX. por Pero yo Sí, le digo, a supuesto. través a del la ICS, forma sí. de retiro laboral en sí, como lo tiene un Montepío con los empleados del Estado. Ah, sí, es distinto. Pero, por ejemplo, los trabajadores del Estado no pueden acceder a la jubilación del IX. Entonces, al final, solo uno se tiene, ¿verdad? Por supuesto, dividido, si así lo queremos ver, a través de clases pasivas del Estado para todos los trabajadores y el IX, que es el que se haga a través de clases pasivas también, que da esa jubilación. Pero sí, sí existe para ambos sectores. Gracias, licenciado. Muy bien. A ver, ¿qué más? Lo bueno de contar con audífonos es que me puedo movilizar fácilmente, porque se cansa uno estar sentado. Sí. Solamente una consulta, licenciado, aprovechando. Dígame. Con respecto a la investigación que vamos a hacer, no me quedó muy claro porque se le fue el audio en el momento que usted indicó lo que se iba a investigar. Si usted fuera tan amable de repetirnos, nos ayudaría mucho, licenciado. Mm, Tienen que investigar, ampliar, digamos, sobre qué países integran la conferencia internacional, el Consejo de Administración y las funciones que tiene cada uno de esos órganos de la OIT. En el caso de la Dirección General de Trabajo, o bien conocida como la oficina, lo que necesito es que vean si las funciones que yo les coloqué ahí son las que son esas, o me faltaron más, ustedes las colocan, pues esa es la tarea que tienen que realizar, la van a hacer en su cuaderno de texto o en su cuaderno digital como ustedes dispongan. Esa es la tarea. Le agradezco mucho, licenciado. Muy Muy amable. bien. ¿Alguna otra duda? Licenciado, buenas noches. Me surge una duda creo que se podría enmarcar dentro de la función de previsión social
En la iniciativa privada, pues las personas laboran y por cada año de trabajo ininterrumpido acumulan un mes de salario en concepto de indemnización. Y al momento de su retiro o de su despido, se les paga esa indemnización, ¿verdad? Sin embargo, las personas que trabajan para el Estado solamente pueden optar por cierto tiempo de indemnización y muchas veces o se ajustan al programa de jubilación y pierden su liquidación y no pueden tomar las dos, licenciado. ¿Por qué será? Esa es una de las, digamos, diferencias que cada instancia tiene, ¿verdad? Y en efecto, pues así funciona ¿cómo se llama acá? Las entidades del Estado, pues tienen dentro de su regulación esa limitante para el trabajador para que pueda, digamos, optar a ese pasivo, digamos, ¿verdad? O ese pasivo laboral, háblase de indemnización, ¿verdad? Aunque sí está regulado de cierta manera, pero no suele utilizarse, porque en el Estado no priva la indemnización universal como existe en algunas entidades privadas, ¿verdad? Entonces, que no importa si renuncia, le dan su indemnización. En el Estado no funciona así y como consecuencia, entonces, no suele dárselas. Pero sí existe una normativa que regula que puede tener derecho a la indemnización si es despedido injustificadamente. Pero el despedirle justificadamente ya casi no se, digamos, no, los trabajadores no solicitan la indemnización, dado que está la otra figura de la reinstalación, entonces prefieren usar la figura de la reinstalación, ¿verdad? Entonces es más beneficioso. Entonces, en resumen, yo le diría que pareciera que tienen una desventaja, pero los trabajadores del Estado pues terminaron teniendo mayor ventaja en ese sentido, porque si son despedidos, justificadamente van a pedir la, la, la reinstalación. En cambio, en la iniciativa privada no existe eso. Y aunque el trabajador pueda pedir la indemnización, casi siempre solicitan la reinstalación. Licenciado, yo tengo la impresión, es mi percepción, que en el Estado, en cuanto a retiro e indemnización y esto, tienen más ventajas, porque los que trabajamos en la iniciativa privada tenemos que esperar, los que empezamos a aportar desde los 90, pues nos podemos jubilar a los 60 años y entiendo que los nuevos empleados a partir de los 62 años de edad, pero en el Estado, si usted cumple 25 años, creo yo, de servicio, usted ya tiene derecho a retirarse con la edad que tenga. Y esa es una ventaja. Es una gran ventaja. ¿Verdad? A diferencia de la iniciativa privada. Así es. Entonces, por eso les digo, pienso que tiene mayores ventajas los trabajadores del Estado en esa materia, ¿no? Licenciada, buenas noches. Referente a lo que estaba diciendo la compañera, si no estoy mal, creo que eso depende de la entidad de Estado en la que esté trabajando, porque, por ejemplo, hace unos meses escuché que cambiaron lo que es el tiempo para jubilarse en el Ministerio de la Defensa. Estaba escuchando que a 35 años subieron el tiempo. El Ministerio de Educación, no sé si son 20 años. Entonces, varía, ¿verdad? Depende. No estoy tan segura de eso, pero yo sí he escuchado. El ejército tiene una regulación distinta. Diferente. Sí, pero así aún es. fuera 35 años, yo todavía no llego a la edad para jubilarme con el ICS, ya tengo 30 años de trabajar para la iniciativa privada, entonces a mí me beneficiaría que fueran 35 años porque podría retirarme antes de los 60 que exige el ICS, ¿verdad? Claro. Aún así creo yo que sigue siendo ventajoso el Estado.
Sí, es muy ventajoso. Yo les cuento, no les digo mi edad, ¿verdad? Pero yo ya llegué digamos, al derecho de jubilarme en el Estado, con 21 años ya de servicio. Y entonces, lo difícil es que la jubilación es muy poca, ¿verdad? Entonces, por eso es que seguimos luchando por quedarnos un tiempo más, ¿verdad? En la administración, porque el salario es pues, mucho más alto que la retribución que se tiene, ¿verdad? Y sí en mi caso, pues, y notoriamente, pues no tengo los 60 años que se requerirían en la iniciativa privada y ya tengo opción a jubilarme si así quisiera, ¿no? Claro, esa es una ventaja. ¿Y con qué porcentaje se podría jubilar de su salario? En mi caso, si digamos mi salario fuera inferior a 5,000, pues sería proporcional y sería, digamos, hablamos de 3,000, ¿verdad? Pero como mi puesto es profesional, las cotizaciones que yo di al IX fueron muy altas durante todo este tiempo, estos 20 años. Y entonces, en mi cotización, al ser alta, inmediatamente yo llegué a la cobertura total del, de la indemnización, ¿verdad? Con el 100% me podría ir. Ya se podría retirar. Pero Sí. el IX entiendo yo que tiene un tope de 9,000 quetzales. Es mucho más alto en el IX, el Estado solo tiene 5,300. Ah, ok. Sí, en el IX entiendo yo que para los que hemos cotizado y hemos pagado al 100%, porque recuerde que hay empresas privadas que no declaran el 100% del salario, Así es. pero los que tenemos la fortuna de que sí se nos declara el 100% del salario, podríamos optar, entiendo, hasta una jubilación de 9,000 quetzales mensuales. Sí, no le puedo precisar de cuánto es el monto ahí, pero sí es un poco más alto. Es una ventaja. Tienen ventajas y desventajas, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Solo tengo una duda. Fíjese que me confunde eso de que ¿cuántos años son 25 de servicio o 20 años? ¿En dónde? En el estado. Depende. Mínimo 20 a 20 años de servicio, sin importar la edad. Ah, muy bien. 10 años de servicio, superando los 50 años. Pero como son 10 años, entonces solo se adquiere el derecho, pero el pago es proporcional. Entonces, aunque digamos Ajá. va a ser muy poco, háblese tal vez de la mitad de la indemnización, ¿verdad? Eso es lo que Ah, muy bien. recibiría. Ujú. De Está la bien, gracias. indemnización va de la jubilación. De jubilación, exacto. Ujú. Ah, bueno, está bien, gracias. Bueno, Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, le quería consultando el tema de reinstalaciones, hablando del Estado, poniendo el ejemplo de un caso que se ha solicitado la reinstalación, que esta misma ya se ha aprobado, el expediente, obviamente, un proceso, si no estoy mal, tiene que llevar las firmas de los magistrados, si no estoy mal. Este proceso, sí, ¿cuánto tiempo tarda, licenciado, para que se resuelva en su totalidad, para que reinstalen a la persona? Bueno, esta es otra materia, ¿verdad? No tiene nada que ver con el curso ahorita. Pero para sacarlo de dudas, yo le digo un par de años, ¿verdad? Porque normalmente se tardan mucho por la mora judicial que existe, ¿verdad? Entonces se tardan demasiado y tardan a veces años, ¿verdad? En resolverse en definitiva. Porque en primera instancia, por ejemplo, resuelve el juez, pero la otra parte tiene el derecho a apelar, ¿verdad? Y luego, pues en la apelación, si no se la conceden, pues puede interponer incluso un amparo, ¿verdad?
Y el amparo tiene sus propio tiempo y después del amparo cabe la apelación del amparo. Entonces, por eso se tarda bastante. Gracias. Muy bien. Bueno, lo dejamos hasta acá el día de hoy, ¿les parece? Sí, licenciado, muchas gracias. Vaya, Gracias, feliz licenciado. noche. Feliz fin de Licenciado, gracias. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, Feliz disculpe. noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Una consulta, Buenas Lic. noches. Feliz noche. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.